muy bueno, muy bueno, muy bueno. Queremos racionalizar el denominador de las fracciones dadas. Para racionalizar el denominador de una fracción, multiplicamos el numerador y el denominador de la fracción por un radical que borrará el radical del denominador. Mirando nuestro primer ejemplo, tenemos 20 sobre la raíz cuadrada de 10, o 20 dividido por la raíz cuadrada de 10. Lo primero que hay que reconocer es que el denominador es irracional porque la raíz cuadrada de 10 no se simplifica perfectamente. Y también observe cómo la raíz cuadrada de 10 no se simplifica en absoluto, porque 10 no contiene ningún factor cuadrado perfecto. 10 es igual a 2 por 5. Y por lo tanto, para borrar la raíz cuadrada de 10 del denominador, necesitamos dos factores de 10 debajo de la raíz cuadrada. Lo que significa racionalizar el denominador. Multiplicamos el numerador y el denominador por la raíz cuadrada de 10. Multiplicando en el numerador, observe cómo tenemos 20 veces la raíz cuadrada 10, que es 20 raíz cuadrada 10. Multiplicando en el denominador tenemos la raíz cuadrada de 10 veces la raíz cuadrada de 10, que equivale a la raíz cuadrada de 10 veces 10. Observe que ahora tenemos un cuadrado perfecto debajo de la raíz cuadrada. Y por lo tanto, esto se simplificará perfectamente. Entonces tenemos 20 raíz cuadrada 10 sobre la raíz cuadrada de 10 veces 10 o la raíz cuadrada de 10 al cuadrado. Simplifica perfectamente a un factor de 10. Así que ahora el denominador está racionalizado, pero observe cómo podemos simplificar aún más porque el numerador y el denominador comparten un factor común de 10. Hay un 10 en 10 y dos 10 en 20. Y debido a que el denominador es ahora 1, esto se simplifica muy bien a 2 raíz cuadrada 10. 2 raíces cuadradas 10 tienen un denominador racional porque, como fracción, tendría un denominador de 1. Mirando nuestro segundo ejemplo, tenemos 35 sobre 3 raíces cuadradas 7. O 35 dividido por 3 raíces cuadradas de 7. Nuevamente, lo primero que hay que reconocer es que el denominador es irracional, porque la raíz cuadrada de 7 no se simplifica perfectamente. Y por lo tanto, para eliminar la raíz cuadrada de 7 del denominador, debemos reconocer que tendríamos que tener dos factores de 7 debajo de la raíz cuadrada. Lo que significa racionalizar el denominador. Multiplicamos el numerador y el denominador por la raíz cuadrada de 7. Entonces multiplicando en el numerador tenemos 35 raíz cuadrada 7. Multiplicando el denominador ahora tenemos 3 veces la raíz cuadrada de 7 por 7. Entonces, debido a que tenemos dos factores iguales debajo de la raíz cuadrada ahora se simplificará perfectamente. Tenemos 35 raíz cuadrada 7 sobre 3 veces la raíz cuadrada de 7 por 7, o la raíz cuadrada de 7 al cuadrado, se simplifica a un factor de 7. Entonces el denominador es ahora solo 3 veces 7. 3 veces 7 es 21, pero observe cómo 35 y 7 comparten un factor común de 7. Hay unos 7 de cada 7 y 5 7 en 35. Entonces, la fracción simplificada es 5 raíz cuadrada 7 en 3, o 5 raíz cuadrada 7 dividida por 3. Por eso es importante recordar que una vez que racionalizamos el denominador, queremos asegurarnos de que la fracción esté escrita en la forma más simple. Espero que hayas encontrado esto útil.